Dale. Ahora sí que sí. Vamos a por ello. Y vamos concretamente a por el desembarco ruso en Cuba, en Latinoamérica. ¿Qué quieren los rusos? Es algo que es, vamos, obviamente muy importante, ¿no? Porque al final, y sobre todo para los que viváis allí, tened en cuenta que esto debe tener una lectura, ¿no? Primero, vamos a por la parte del despliegue militar, ¿no? Ya sabéis que han salido toda una serie de imágenes. Bueno, por cierto, imagino que muchos pues no conocéis la clase de submarinos, la clase Yasen M. Yasen M Class, vale. Para que lo veáis un poco, tenemos aquí un despiece excelente de cover source. Entonces, aquí os lo voy a poner para que se vea bien, ¿vale? Entonces, aquí tenéis el submarino que ha enviado Rusia. Es el más moderno, uno de los más modernos de todo el país, clase Yasen M. No dispara misiles balísticos. Eso es importante. Ese tipo de submarinos permanecen en el mar de Ojotsk, en el mar de Barents, y de ahí rara vez se mueren, ¿no? Se mueven. Pero esto ya es un submarino guiado. SSGN, ¿no? Los submarinos de los que suele pensar la gente es SSBN. Este es un SSGN. Y eso implica que no lleva misiles balísticos, sino que lleva misiles de crucero, ¿no? Aquí veis la gama que incluye misiles hipersónicos, en teoría. No solo eso, sino que el buque, la fragata Almirante Gorskov, también llevaría misiles hipersónicos. Es de las primeras en hacerlo, lo cual es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque estos misiles son casi imposibles de interceptar, muy difícil. Puedes interceptarlos solo si el misil va a caer muy cerca de la batería antiaérea Patriot que protege el objetivo. Y obviamente hay demasiados objetivos, ¿no? Es un submarino moderno, ahí veis cómo lleva dispuestos los pozos de lanzamiento. Como veis van como en revólveres, en tambores de A4 por cada uno, y van a su vez metidos en un pozo, todos ellos. Bueno, es un submarino, digamos, moderno, versátil, por supuesto tiene torpedos y tal para fines, digamos, defensivos o de oportunidad, pero sobre todo esto es para desplegar poder desde el mar sobre objetivos en tierra, ¿no? Para tirar misiles y contra objetivos de superficie, contra submarinos, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un submarino nuevo. ¿Qué le pasa a Rusia? Rusia no tiene bases como Estados Unidos navales, tiene muy pocas. Tiene sobre todo la de Tartus en Siria y se cree que están alcanzando acuerdos para establecer estaciones navales en Sudán y tal. Pero por ahora, así un poco bien preparado, tienen Siria fundamentalmente. Entonces, una travesía de esta longitud, enviando un submarino de este tipo, es algo arriesgado. ¿Por qué? Porque te pueden coger la firma sonora de este submarino, ¿no? Mientras tu submarino está en tus aguas bien protegidas es más difícil, pero ya cuando lo mandas hasta Cuba, todos los aviones de patrulla marítima estos días que han estado, estadounidenses, que han estado haciendo, venga, a tirar seguramente sonoboyas, a mandar submarinos nucleares para detectar a este submarino y cogerle bien la firma sonora. De hecho, es muy probable que este submarino haya adoptado pues tácticas muy... Básicamente tener la velocidad puesta a toda velocidad o a una velocidad constante y punto. Una velocidad que en tiempo de guerra rara vez se usaría, ¿no? De tal manera que le cojan la firma sonora a esa velocidad. Y es posible incluso que hayan añadido algún dispositivo en las palas, incluso el submarino, lo que fuere, que genere ruido. Que genere un ruido artificial que el submarino en condiciones reales no tendría. ¿Para qué? Para que no le cojan la firma sonora que tiene. Pero ya cuando lo mandas tan lejos, tiene sus riesgos, ¿no? Y como no tienes bases navales y como si pasa algo en alta mar, no quieres estar a 100 kilómetros de Estados Unidos y a 5.000 de Rusia, pues lo que haces es llevar un buque remolcador, por si hay que remolcarlo, por si hay que efectuar reparaciones, por lo que sea. Y un buque de suministros en alta mar, ¿no? Que permita petrolear a tu flota, ¿no? En el caso del submarino nuclear, pues no es relevante, pero en el caso de la fragata sí lo es, ¿no? Por tanto, con estos buques de apoyo, tú puedes proyectarlos y enviarlos a esa distancia con cierta seguridad. Lógicamente, en el hecho de que estemos hablando de un submarino nuclear, hay un mensaje para para Estados Unidos. Eso yo creo que no se le escapa a nadie. Ahora bien, la verdadera pregunta es... Esto... Bueno, por cierto, también... os
Perdonad. También os voy a mostrar, bueno, este es el buque de la fragata, ¿vale? Es esta. Como el almirante Gorskov es una fragata que ha tenido un montón de ejercicios militares, que lleva esos misiles hipersónicos. En fin, que si sumas el arsenal de misiles de ambos buques, te da una cifra muy respetable de misiles. Y en algunos casos misiles que son, como digo, muy difíciles de interceptar, ¿no? Y esta fragata pues es bastante polivalente por lo general. Y bastante moderna, ¿no? Bien, dicho esto, bueno, aquí por cierto tenéis la imagen con esto. Ya sabéis que esto es un radar, los que toman estas imágenes, ¿no? El radar lanza ondas y hoy día con la tecnología que hay puedes interpretar casi como si fuera una imagen esas ondas, ¿no? Y ver claramente, digamos, la forma de los buques, ¿no? Gracias a esos rebotes de las ondas. Pero bueno, ahí veis los distintos buques con toda la flotilla que ha enviado Rusia y los nombres propios de cada uno de ellos. Pero como os digo, esto no es lo relevante. Lo relevante aquí es plantearse, bueno, ya hemos visto lo que ha pasado en África, que tiene un paralelismo muy claro con Sudamérica y con Centroamérica, y es, África era una zona, sobre todo África Occidental, ¿no? Es una zona de influencia histórica francesa, es una zona con cierta inestabilidad política, una enorme inestabilidad política, institucional, de seguridad, que tiene necesidades en ese sentido, en la que hay una serie de gobiernos, obviamente, antifranceses o antioccidentales, o una serie de golpes de estado, mejor dicho, que de alguna manera pues se muestran mucho más receptivos a Rusia que otros países que están en la órbita occidental, ¿no? Y como digo, además esa región está pegada a Europa, lógicamente, que eso también tiene un valor intrínseco. Pero pese a ello es una región de poco valor. No hay un gran desarrollo, no te van a poder comprar mucho armamento. Poner una empresa es muy caro por los costes de la seguridad en esas zonas y las dificultades de tener que hacer un transporte logístico tremendo. Entonces, es decir, que son zonas que no tienen un gran interés real para Rusia, por lo menos no económico, comercial, tecnológico. Pueden tener algún interés, algún recurso y tal, pero no. Por eso no te metes ahí, no haces ese esfuerzo. Ahora, políticamente sí tiene ese interés, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Rusia? Rusia ha adoptado una estrategia pues muy oportunista, en realidad, ¿no? Y ahí se dan golpes de estado militares y yo lo que voy a hacer es apoyarles. ¿Qué les voy a enviar? Bueno, pues no voy a hacer un esfuerzo muy grande porque estoy en la guerra de Ucrania y eso es lo principal. Pero sí les voy a regalar armamento ligero, incluso en algunos casos armamento pesado, ¿no? ¿Por qué? Porque me sobra, para mí no es mucho, es lo que me puede costar armar a una brigada y para ellos es la seguridad del país prácticamente y darle poder a ese dictador para que me apoye, ¿no? Porque esos países no van a tener muchos más apoyos, más allá de Rusia, porque ante todo es una oportunidad para ganar influencia y quitársela a Francia, sobre todo en este caso. Y la estrategia ha funcionado. Es decir, puede que haya sido una estrategia con medios muy escasos, porque al final, pues mira, el despliegue del cuerpo africano de Wagner pues es barato y bueno, pues son pocos hombres realmente, ¿no? No es como el despliegue que tenía Francia o tal. Por tanto es un coste bajo, ¿no? ¿Qué cambia con respecto a América? Con respecto a Iberoamérica, digamos, o Hispanoamérica incluso, porque ellos se centran sobre todo en lo que es Hispanoamérica en concreto. Hombre, lo que cambia es que no es lo ideal en cuanto a gobierno, seguridad, estabilidad, pero ya hay unos gobiernos, ya hay una cierta seguridad, ya hay unos ejércitos, ya hay pues unas estructuras ya puestas, ¿no? En buena parte en toda la región prácticamente. Entonces ya te encuentras con actores de una entidad superior, incluso en algún caso sí son socios comerciales interesantes. Ahora, ¿qué apuesta tiene históricamente hecha Rusia en América en los últimos 20 años? Básicamente, el volumen de intercambio comercial y todo eso es mínimo. Lo único que podemos reseñar es el intercambio comercial con Brasil. Punto, no hay nada más realmente. Por tanto, en principio, a Rusia todo lo que es América le da un poco igual. Por lo menos desde un punto de vista económico, de seguridad casi, porque tampoco hay un gran ejército en la zona mínimamente receptiva a los rusos. Ahora que sí hay oportunidades políticas y un poco como en el caso de África Occidental hay oportunidades de crearle problemas a Estados Unidos al fin y al cabo, de ganar influencia, de ganar
poder mundial, respaldos en las Naciones Unidas, en fin. Toda una serie de oportunidades. Entonces, ¿qué ha hecho Rusia? Desde que estalló la guerra de Ucrania, Rusia está reforzando, por lo menos sobre el papel, yo ya no sé a nivel real si eso se está materializando, pero sobre el papel. Ha habido toda una serie de visitas de ministros de Exteriores, de jefes de las fiscalías, de Ministerio de Interior y tal, que han firmado acuerdos de intercambio de información, también acuerdos de inversión económica de Rusia, que ha entregado además petróleo, ¿no? Que al final Rusia dice, me han metido sanciones, me sobra petróleo, me sobran una serie de cosas. Vale, pues yo te lo mando, te mando petróleo que para ti es muy importante, para mí me sobra, y a cambio tú me apoyas. ¿En qué le apoya Cuba a cambio de ese petróleo? Esa es una primera pregunta interesante. Pero sobre todo, viendo cómo se ha movido Rusia, mi sensación es que lo que están haciendo es reforzar y apostar por sus relaciones con Cuba, sabiendo que van a hacer inversiones económicas puntuales en sectores estratégicos, posiblemente sector telecomunicaciones, quizás sector energía, en fin, agrícola sobre todo, sector agrícola, que Rusia es una potencia importante, ¿no? Entonces yo creo que van a ir por ahí, van a darle un balón de oxígeno al gobierno de Cuba, económico, ¿no? Creo yo, o esa es mi sensación. Van a aliarse, obviamente, detrás de esto lo que hay es una alianza política y de seguridad, ¿no? Al final el régimen cubano, si algo teme, es a Estados Unidos, ¿no? Y esto que está claro por el número de acuerdos que han firmado, de cooperación en materia de seguridad, en materia de interior, en materia de justicia incluso, y en materia económica, la gran pregunta es cómo se va a exportar al resto de América. Es decir, sabemos que los cubanos, os lo explicaba en el directo el otro día, no tienen ni medios materiales, es que no tienen. Es un poco como el médico cubano, ¿no? El médico cubano sabemos todos que no tiene material y que más o menos está bien formado, pese a ello, ¿no? Con la inteligencia, el aparato de seguridad cubano pasa un poco lo mismo. Su material da pena. O sea, es una falta de lo más elemental, básicamente, ¿no? Si veis las compras de armamento de Cuba, en los últimos 25 años son, vamos, la única venta oficial confirmada es de un caza bombardero MiG-29 para piezas de repuesto. Eso en los últimos, desde el 2000 hasta hoy. O sea, raquítico. Pero es verdad que tienen mucha experiencia, particularmente en Venezuela, tienen una experiencia histórica de saber manejarse en Angola, en sus intervenciones en África. Muchas de la gente que participó en aquello aún está en servicio y está al mando de muchos, digamos, elementos de las instituciones gubernamentales. Y en Venezuela además tienen un despliegue real, es decir, los cubanos enseñan a los venezolanos a cómo enfrentarte a la disidencia interna, cómo hacer contrainteligencia, cómo mantener el control de las unidades, cómo hacer un montón de cosas. Entonces, ¿todo eso qué supone? Que tú a Cuba, si le das medios y ellos están dispuestos a moverse un poco por América, te pueden facilitar muchas cosas y pueden crear bastantes problemas a Estados Unidos. Yo no sé hasta qué punto ellos pueden tener voluntad de hacer algo así, pero os pongo un ejemplo. Simplemente enviando unos mercenarios de Wagner a Venezuela. Que eso yo creo que ya ha sucedido, porque en los combates de Apure ya se vio gente eslava, claramente eslava en esos combates, ¿no? Por tanto, algo de eso ya debe haber, unas relaciones mínimas hay establecidas. Que luego además está el tema de la diáspora de origen libanés en Venezuela y tal, que también es otro vector interesante con Irán. Pero bueno, tampoco quiero hacerlo demasiado complejo, ¿no? Pero decir, bueno, eso, o enviarte un buque lleno de Kalashnikovs y RPGs y, bueno, pues material sencillo, ¿no? Que te mando para allá 5.000 fusiles con los que puedes montar algo, ¿no? Hombre, todo eso, hombre, y luego información de inteligencia y cosas de esas, por supuesto, ¿no? Pero todo eso, en momentos clave, con gobiernos clave, por lo menos en África ha funcionado muy bien. Entonces la pregunta es, cuando tienes problemas, pues como con este señor, con Castillo, ¿no? Con los problemas que se han producido en Perú, en Bolivia, con pugnas entre los gobiernos y todo esto, parece una opción como mínimo a estudiar. Parece una opción de ganar influencia con pocos medios. Y esa es la gran pregunta real. Sí que se sabe que
por ejemplo, el número de agentes rusos en México se ha aumentado mucho desde que empezó la guerra de Ucrania. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque, y de hecho se ha cogido a agentes rusos cruzando por la frontera, ¿no? Con migrantes y tal, y pidiendo incluso el derecho de asilo, curiosamente, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es a que, ¿por qué? Porque con todos los, solo en eso, con todos los envíos de armamento que hay para Ucrania y todas las fábricas que se están modernizando para fabricar más munición en Estados Unidos y todo eso, los rusos quieren tener gente controlando los puertos, las vías férreas, las fábricas, en fin. Entonces, tiene sentido, ¿no? Y también pueden, México, como es un poco la zona franca, ¿no? Para este tipo de cosas en América, al sur de Estados Unidos, pues es un lugar muy bueno para ellos, supongo, ¿no? Por lo que he leído. Entonces ese es un poco el tema. La gran duda, la gran cuestión es qué nivel de oportunismo y de intervencionismo real ellos están dispuestos a asumir para generarle problemas a Estados Unidos. Es decir, están dispuestos a... Pues eso, tienes un choque entre los dos partidos políticos en Perú, en Bolivia, que son los casos que a mí me resultan ahora como más... O incluso podríamos pensar en Colombia, ¿no? Pero bueno, sobre todo, por ejemplo, Perú y Bolivia, ¿no? ¿Qué pasa si yo llego y a una de las partes le proporciono material, información, dinero, contratistas de Wagner, ¿no? ¿Puedo inclinar la balanza a favor de un gobierno que favorezca a Rusia? Pues yo creo que esa es la gran cuestión realmente. eh, que, que, que bueno, ese es el riesgo, digamos. Si hay que hacer un análisis de riesgos, ese es el riesgo. Que Rusia esté dispuesta a entrar muy alegremente a hacer todo eso, básicamente, ¿no? ¿Va a pasar realmente? ¿O simplemente esto se va a quedar en un reforzar a Cuba, tener ese socio estratégico ubicado en el Caribe y punto? Pues bueno, esa sería la otra opción, ¿no? Es decir, que no sea algo tan agresivo. Pero en esto consiste al final hacer el análisis, ¿no? En ver los escenarios y decidir, oye, ¿qué es más probable que pase? ¿Y qué hay que observar para ver si los rusos van hacia un escenario o hacia el otro, para poder seguirlo? Entonces a eso voy a estar muy atento, es decir, a ver si vemos que aparecen mercenarios otra vez, si aparecen banderas de Rusia, ¿no? Pues como pasó en Haití, por ejemplo, si los rusos están dispuestos a asumir el mismo nivel de agresividad, ¿no? Claro, el problema de eso es que puede dar lugar a que Estados Unidos también decida perseguir sus intereses en la región con mucha agresividad. Y luego está el factor de China. Entonces ahí estoy seguro de que si analizas lo que se estará evaluando en los distintos estados mayores de los ejércitos de la región, pues habrá mucha atención a cómo se mueve todo esto, ¿no? Creo yo, imagino yo, desde mi punto de vista, ¿no? Por eso es tan importante realmente.